Buenas tardes amigos, muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Hoy vamos a hacer una sobremesa distinta porque hemos llegado hasta el Hotel Oasis en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy para hablar con una persona que nos ayude a entender, a subtitular lo que está pasando en la República Argentina, ¿no? Una República Argentina absolutamente impredecible, cambiante, una República Argentina que nos sorprende todos los días, aunque algunas veces tengo el temor de que hayamos superado nuestra capacidad de asombro, porque si ahora nos dicen el dólar a 300 pesos, no nos asombramos, nos asustamos, pero no nos asombramos. Una Argentina donde la agenda de los ciudadanos comunes va cada vez que entra a una góndola o se sube a un servicio de transporte, y la agenda de la política pasa por otro lado. Por eso hemos venido a hacer el programa acá hasta el Hotel Oasis, porque vamos a hablar con el consultor Carlos Fara, uno de los más prestigiosos a nivel nacional, y bueno, le vamos a pedir que nos ayude a entender lo que está pasando en la Argentina. 30 segundos y estamos con él. Carlos, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Se puede subtitular lo que está pasando en la Argentina? Sí, se puede subtitular, pero sería una película mala, una película clase B, digamos, ¿no? Una película de bajos recursos. Mirá, creo que digamos, lo que estamos primero es una situación inédita, porque tenemos por primera vez, digamos, un gobierno peronista que fracasa en su rol de bombero de una crisis económica, en una situación absolutamente también inédita, el hecho de que el presidente peronista, digamos, no sea el líder del espacio, como fue Menem, como fue Kirchner en su momento. Hasta el propio Dualde. Hasta el propio Dualde, inclusive, y que por el otro lado, digamos, el peronismo siempre apareció en el 89, en el 2002, 2001, como el jugador que estaba en el banco y que entraba para salvar al equipo, al partido. Además se jactan de eso, ¿no? Exactamente, y hoy no, hoy el peronismo, digamos, está en el gobierno, y el que está, digamos, en el banco es una oposición que hace 3 años se fue del gobierno precisamente por una crisis económica, ¿no? Entonces esto es un escenario muy particular para la Argentina, de una Argentina que lleva prácticamente 10 años de frustraciones, ¿no? El segundo gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto, que claramente vamos a terminar con balance negativo, y entonces eso predispone a la sociedad, digamos, a un fastidio inédito, ¿no? En ese sentido con la política, muy distinto, te diría, del 89 y el del 2001. Ahora, este fastidio que usted hace mención de la sociedad, ¿tiene que ver con una crisis de credibilidad? Sí, tiene que ver con una crisis de credibilidad, porque al final, digamos, son los resultados, digamos, los que te demanda la sociedad, ¿no? No te diría resultados excepcionales, pero por lo menos resultados razonables, ¿no? Digamos, inflación relativamente controlada, algo de la seguridad que esté más o menos controlado. Argentina va como acumulando problemas y ninguno se soluciona, y entonces, a diferencia de otras situaciones, yo te diría que el acumulado de frustración es tan grande que precisamente, digamos, hay mucha gente o que empezó, digamos, de alguna manera, como vimos el año pasado, a dejar de participar, digamos, electoralmente, cosa que era también inédito en Argentina, y directamente, digamos, sectores más juveniles que piensan, digamos, que hay que irse a la Argentina porque esto no tiene arreglo. 130.000 jóvenes se fueron en el 2021 en la Argentina según número de migraciones, ¿no? ¿Y eso es decepción? Sí, no va más, ¿no? O sea, es decepción final. O sea, no veo que haya ningún tipo de arreglo, digamos, esto no va a ninguna parte. No voy a perder mi vida, digamos, en ver si los políticos en Argentina se deciden hacer algo relativamente en serio, que ya no tiene que ver tanto, hasta te diría con lo ideológico. Si van más para la derecha o más para la izquierda, no hay resultados. Y sencillamente, digamos, eso es lo que evalúa ese sector. Bueno, pero esto de que ya no hay resultados significa que esta crisis dirigencial y de credibilidad abarca a Cambiemos, al Frente de Todos, al PJ, y no vemos emergente, porque el único emergente que aparecía, que era
en teoría Milei, independientemente de las ideologías, es un emergente que se está cayendo. Sí, totalmente. Bueno, es que forma parte, digamos, del drama nacional, ¿no? Tenemos un jugador en la cancha que está desgastado, el que está en el banco tiene signo de interrogación porque se fue porque no estaba jugando bien, y aparece, digamos, un emergente que creció rápido y se empezó a desgastar tan rápido como creció, ¿no? Y efectivamente, viste que cuando vos tratás de conducir los destinos de la Argentina, todo el mundo te empieza a decir, ¿y con quién vas a gobernar? ¿Qué gobernadores tenés? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos senadores? Si no, por muy buena persona que seas o por muy buena que sean tus ideas, no te van a creer. Y eso también, digamos, es el problema. Surgió una especie de llamado de atención a la clase política, pero que para eso se convierte en una alternativa real de poder, obviamente le falta muchísimo. Entonces, todo esto favorece a los que ya están y quieren seguir estando. Por ejemplo, porque si la gente, si efectivamente, digamos, se vuelve a producir el fenómeno de que hay gente que se queda en la casa porque no va a votar, y ese que se no va a votar muchas veces es una especie de centro moderado independiente, entonces corremos el riesgo de que la política argentina la capten las minorías radicalizadas. Entonces tengamos una grieta, digamos, explícita, ¿no? Porque los que van a ir a votar van a ser los más politizados de la sociedad, digamos, ya no los independientes, y entonces esto nos genere un futuro, digamos, pronóstico reservado. O sea, estamos hablando de, entre comillas lo pongo, dictaduras de las minorías. Claro, totalmente. Son minorías muy intensas, que representan muy bien a núcleos muy pequeños, que se manifiestan mucho en las redes sociales, pero que ni por casualidad representan al conjunto de la sociedad. Ahora, esto significa que la dirigencia política, y esto es transversal a todos los partidos, a nosotros los ciudadanos nos llevan no a elegir, sino a optar siempre entre algunos de ellos. Totalmente. Es un rasgo que está teniendo lamentablemente la política contemporánea en todo el mundo, ¿no? De minorías, digamos, muy radicalizadas, muy intensas, que tratan de polarizar el debate entre blanco y negro, como lo hemos visto en Francia, ¿no? Como lo estamos viendo en parte, digamos, en España, como lo estamos viendo, digamos, en otros países, como lo hemos visto en Estados Unidos, en donde hay el efecto, digamos, es que haya toda una gran parte de la población que desista de participar, se quede en su casa y que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿Es muy distinto el Frente de Todos a Juntos por el Cambio? Si voy al fondo... Sí, bueno, para empezar, digamos, el Frente de Todos fue una decisión de Cristina que invita a actores a sumarse. Juntos por el Cambio, en ese sentido, digamos, es más contractualista, ¿no? Por así decirlo, en el sentido de que una serie de actores decidieron convivir y decidieron permanecer pese a la derrota electoral de 2019, lo cual también es un mérito, digamos, de madurez política. Ganaron la elección de 2021, con lo cual tienen todo el derecho a estar entusiasmados con el 2023. Creo que sí, es muy diferente desde ese punto de vista por la matriz de origen de cada uno de ellos y porque, bueno, además, digamos, el peronismo ahora, como te decía hace un ratito, está en una situación totalmente inédita, esta confederación, que es que ya no es el bombero adecuado para resolver un incendio económico que haya dejado un actor no peronista, como ha pasado, digamos, ya 3 Pero si me pongo en el lugar de un elector común y corriente, ¿qué me hace pensar a mí que los mismos que también tiraron un bidón de Infinia al fuego ahora lo vayan a pagar? Sí, totalmente. No, nada te garantiza eso desde ya. Lo que necesita Juntos por el Cambio es alguna suerte de autocrítica, porque no puede ser, digamos, que te fuiste por una crisis económica y vuelvas como Pancho por tu casa, que no le cuentes a la sociedad, digamos, qué vas a hacer de diferente ahora de lo que hiciste la vez pasada, ¿no? Y que, digamos, de alguna manera dé cuenta, digamos, de que más allá de que la coalición sea básicamente la misma, hay una renovación de metodologías, una renovación de ideas, una renovación de personas para que, digamos, no terminen volviendo a ofrecer a la sociedad a Macri, que, igual que Cristina, son de las, digamos, dos figuras con peor imagen en el país. Ahora, el otro día veía algunos analistas políticos que no descartaban la posibilidad que vuelva a competir Cristina con... Pero eso es retroceder en el totalmente, tiempo. Claro, eso es involución. Totalmente, es el túnel del tiempo, ¿no? Es volver, y paradójicamente es lo que los dos actores quieren que suceda. ¿Sí? Cristina hasta hoy no es candidata a presidenta,
presidenta, pero si Macri puede ser candidato a presidente, ella le gustaría entonces discutir, ser en esa final del campeonato del mundo. Y por el otro lado, también lo que te está hablando es de la debilidad de todos los otros actores internos de los dos frentes respecto de cómo no puede ser que ofrezcan una alternativa que jubile, digamos, a opciones que claramente, digamos, están desgastadas en la sociedad. Pero no hay emergentes tampoco, no hay emergentes, no aparecen emergentes. El peronismo, desde ese punto de vista, como pasa en varios lados, como aquí en Jujuy, ha perdido capacidad de rebeldía, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las ideas como desde el punto de vista de un liderazgo como el de Menem o el de Kirchner en su momento, que levantan la mano desde el interior y dicen, ojo que acá, digamos, nosotros tenemos algo para decir. Eso, el peronismo ha desaparecido prácticamente, por lo menos por acá. Y en Juntos por el Cambio, digamos, todavía, como digo, como le faltan unos debates, saldar unos debates internos, entonces se aproxima a esa situación. Y el fenómeno Milei lo que viene a hacer, digamos, es a movilizar a Juntos por el Cambio en la posibilidad de integrarlo, con lo cual, digamos, lejos de moderarse, lo va a radicalizar. ¿Cómo entendemos que en pleno siglo XXI aparezcan modelos tan autócratas, ¿no? En la República Argentina, Formosa, Jujuy, Santa Cruz, para poner algunos ejemplos? Totalmente. Mira, la Argentina prácticamente hace 10 años que no crece, o sea, crece y baja, y ahora estamos igual. ¿Estamos hablando de lo económico? Sí, porque ¿a qué voy? Digamos, a que una crisis económica casi permanente y, digamos, la no generación de riqueza hace que la economía ya haya vuelto estadocéntrica, o sea que más planes para contener socialmente. Eso, digamos, tiene un límite, como sabés, como probablemente lo estemos, digamos, presenciando en los próximos tiempos. Si la economía se volvió estadocéntrica, la política también se volvió estadocéntrica. Si todo empieza a depender, digamos, de lo que el Estado haga o diga que suceda o que no suceda, con la propia fuerza y con la oposición de turno en cada lugar. Es decir, muchos esquemas que no importa quién es el oficialismo, quién es la oposición, ponerle el nombre que quieras, están cayendo, digamos, en sistemas totalmente feudales, en donde uno está acostumbrado a perder y el otro acostumbrado a ganar, y con la caja, digamos, resuelven todo. Reparte. A ver, porque por ejemplo el tema de los planes, nadie discute cómo hacemos para que las personas que tengan planes se incorporen al mercado formal, discuten quién los reparte. Sí, totalmente, sí, como viste que los que dicen que en realidad la Argentina en vez de distribuir riqueza distribuye pobreza, ¿no? Y totalmente, porque es muy simple, digamos, no hay ninguna discusión en la Argentina, en la mayoría, digamos, respecto de cómo hace la Argentina para producir riqueza. Y al menos financiar los planes sociales, porque el problema es que ya son infinanciables, digamos, con los recursos que tiene el Estado Nacional y los Estados provinciales. Entonces, frente a esa situación, está claro, digamos, que estamos teniendo una espiral, digamos, en un círculo vicioso en donde la calidad del debate, digamos, también es muy pobre respecto de cómo se sale de esto. Bueno, pero esto favorece el vasallaje de Misiones, de Formosa, de Jujuy, de cualquier otro lado. Exactamente, totalmente así. No hay vuelta que darle, digamos. Mientras vos no tengas, digamos, un elemento dinámico que rompa con el modelo estadocéntrico, entonces, digamos, lo que vas a ir es viviendo crisis tras crisis financieras, porque no alcanza para cubrir, digamos, lo que el estadocéntrico demanda financiera. Pero un estadocéntrico literalmente fallido. Sí, seguridad, un fracaso. Educación, un fracaso. Salud, otro fracaso. Sí, por eso Milei, más allá de la persona Milei, lo importante no es si Milei sube o baja, sino lo importante es que si Milei baja va a aparecer otro Milei a decir, esto es un desastre, señores, y hay que cambiar. Eso me parece que es lo más interesante, porque después puede ser Mendieta, puede ser Fara o puede ser Milei, no importa. El tema es que vos agarres, interpretes, sintonices con esa demanda de la sociedad, entonces ahí puede pasar una cosa totalmente distinta en el 2023. Cuando ustedes hablan y hacen los focus group, ¿no? ¿Aparece la posibilidad de que haya una masa de electores que se vayan a un Milei o cualquier otro emergente que aparezca? ¿Se nota vamos esa a decir, necesidad? aparecen ganas de, independientemente del nombre, ¿no? Porque después dice, Milei aparece, digamos, es también un personaje que de rato se lo ve peligroso, raro, extraño, pero que dice algunas verdades, etc. Digo que como que le está canalizando, digamos, una bronca social, independientemente de el nombre y las ideas, te diría inclusive, porque yo creo que el fenómeno Milei o cualquier
otro que aparezca, es fundamentalmente fenómenos anti-statu quo, Sí. ¿no? Que esto es, estos dos señores fracasaron, hace falta otra cosa, ¿no? El problema, digamos, es que eso que aparezca no sea racional, se radicalice, tenga, digamos, algunos ribetes autoritarios también, y entonces, digamos, no salgas de la licuadora, ¿no? Yo no veo jóvenes hoy en la Argentina que quieran ser como el Che Guevara, pero sí veo jóvenes que quieren ser como el Mod, como esos personajes. Totalmente. ¿Eso hace que se fortalezcan estos sectores de centro-derecha? Bueno, por lo pronto, digamos, está claro que parte, digamos, del fenómeno Milei, entre otras cosas, tiene que ver con un debate sobre quién tiene la bandera de la libertad, ¿no? Y ahí es donde el sector menor de 30, digamos, el que más sufrió la pandemia, por lo económico-social y por la falta de sociabilidad, haya quedado, digamos, diluido en el marco del kirchnerismo y, digamos, esa bandera de la libertad la pueda levantar Milei. Esa bandera de la libertad es una bandera globalizadora, Sí. ¿no? Y entonces Y hasta genérica, si se quiere. exactamente, totalmente. Y que está hablando de todos los aspectos de la vida, no solamente del aspecto económico o de empleo. Y yo creo que es más existencial el debate, es más fuerte. Y que por lo tanto está claro, digamos, que si vos podés ser Elon Musk desde la computadora de tu casa, ¿qué te importa lo que hagan los gobernantes en la esquina? Nada, obvio. Ahora, lo que también vemos es que estos dirigentes antigrietas, entre comillas, son los que más favorecen a la grieta y más la alimentan, digamos. Porque la Argentina hoy, digamos, pasó de tener dos personajes de la grieta a tener 3 personajes de la grieta, ¿no? Que son Cristina, Macri y Milei. Y los 3 les conviene que el escenario se radicalice, que cuanto peor mejor. Entonces, digamos, cuando tenés esa confluencia de intereses estratégicos, aunque no tengan nada que ver en lo ideológico, entonces vas camino, digamos, a cualquier cosa. Si los otros no se ponen de acuerdo y te muestran una alternativa interesante. Claro. Salvo Uruguay y Brasil, ¿cuánto influye en la Argentina inclinación a la centroizquierda del resto del continente? Yo te diría que no es que influye, pero está claro, digamos, que todos los países, que América Latina está pasando, digamos, por un proceso bien complicado, ¿no? Entre otras cosas porque todos los gobiernos que están perdiendo, ¿no? Porque está ganando el cambio en general, más allá de lo ideológico, son todos los gobiernos de la pandemia, ¿no? El de Chile, el de Perú, el de Colombia, el de Ecuador, etcétera, etcétera. Le va a pasar en Argentina, digamos, seguramente. Entonces, lo importante acá, digamos, es que yo creo que es más fuerte la tendencia de cambio que por ahí la corriente ideológica, pero está absolutamente claro que como América Latina es muy dependiente de los flujos económicos internacionales, los precios de los commodities, etcétera, entonces vayas a tener sociedades que están empobrecidas y van a reclamar, primero van a incrementar el nivel de conflictividad social y lo que van a pedir es más Estado para que los cubra. Claro. ¿No? Después, si aparece, digamos, si se generan empleos es otro tema. Pero yo creo que vamos por una demanda de más Estado, digamos, no por una demanda de menos Estado en ese punto. Porque ¿quién te va a cubrir? ¿El mercado? No, te va a cubrir el Estado. El Estado no se puede financiar y ahí vamos a entrar en circuitos, digamos, permanentes. Pero hay un mundo que va, no sé si a achicar los estados, pero sí a tratar de hacerlos más eficientes. Sí, totalmente, eso desde ya. El problema es que el mundo viene acumulando crisis económicas complicadas, ¿no? La famosa del 2008, de los créditos hipotecarios en Estados Unidos, que afectó a todo el mundo, y ahora, digamos, la crisis de la pandemia. El mundo está más endeudado que nunca en su historia. Debe como más que un PBI mundial. ¿Okay? Es inédito y hay mucha preocupación porque más allá de los dislates de la Argentina, puede ser que muchos lugares del mundo no puedan cubrir sus deudas. Y eso, digamos, termine de armar una especie de bomba atómica figurativamente que va a afectar, digamos, a todo el planeta. Yo creo que vamos a atravesar situaciones complicadas. América Latina particularmente. ¿Argentina es un país extraviado en este complejo esquema mundial? A ver, no estamos haciendo nada, digamos, por sintonizar bien con lo que está sucediendo en el mundo, eso está claro, por lo menos el gobierno de Alberto. Ahora,
también es cierto que vivimos en un barrio complicado. Insisto sobre el punto que me parece importante. América Latina es la región más desigual del planeta, es la más violenta del planeta, tiene solo el 8% de la población, pero durante la pandemia tuvo el 30% de los contagios a nivel mundial. Entonces está claro que hay algo que no funciona en América Latina, además de los errores y las aberraciones que haga la Argentina. Entonces me parece que por eso, digamos, te pongo todo en este marco, porque es muy difícil salir a flote en un barrio que se está hundiendo. Ojo con ese detalle. ¿Y el barrio nos puede terminar de hundir a nosotros? ¿O nosotros somos el ancla del barrio? A ver, todos colaboramos, ¿no? Y eso que Argentina es de los que tiene mayor potencialidad, ya lo sabemos, salió de crisis rápidamente. Esta es la primera vez que no estamos saliendo de una crisis rápidamente. ¿Y por qué Uruguay está mejor que nosotros? Bueno, Uruguay es la excepción que confirma la regla, digamos, ¿no? Es totalmente excepcional Uruguay, porque hasta Chile, digamos, que era el gran ejemplo, bueno, ya sabemos en qué lío político se metieron ahora, ¿no? Entonces, lo dice bien, lo dicen bien Roy Ora y el otro autor que lo acompaña en el libro La moneda en el aire, ¿no? Gamchunov, respecto de que es muy difícil, digamos, prosperar en un barrio pobre. O sea, podemos llegar a terminar de ponerle un ancla a Uruguay viste que todo nosotros, el mundo dice, che, claro, viste que todo el mundo dice, pero ¿cómo puede ser? Argentina está convergiendo con América Latina. Sí, es que históricamente iba a ser así, tarde o temprano. La región le iba muy bien y nosotros íbamos a estar beneficiados por la región, o si la región le va mal, vamos a pagar los platos rotos de la gestión. Y Uruguay, digamos que tiene muchas características favorables, chico, tiene poca población. ¿La calle Pou es un factor favorable? Absolutamente, digo, porque forma parte de ese establishment productivo para, digamos, una convivencia de país, ¿no? Siempre viene una renovación, más allá de las cosas buenas que haya tenido el Frente Amplio en Uruguay, sin lugar a duda, con lo cual, pero es una excepción, digamos, ¿no? Con lo cual, después de la famosa crisis de 2001, tuvo la gran inteligencia de poder desanclar de las crisis argentinas, entonces ya no volvió a sufrir estas. Claro. Ya no lo estamos contagiando. Por supuesto que las cosas a veces le van mejor o peor, pero ya no lo estamos contagiando porque, digamos, cada vez que nosotros nos resfriamos, ellos, digamos, terminaban engripados, ¿no? Eso lo ha logrado evitar, pero bueno, no sé por cuánto tiempo. Y insisto, es una situación, la de Uruguay, muy excepcional. Cuando en el caso de Jujuy usted se sienta en el Salón Marcos Paz a hablar, ¿qué es lo que recibe de abajo del escenario? Bueno, primero mucho interés, mucha avidez por aprender, ¿no? Por aprender de política, por aprender de política, por aprender de tendencias, para elementos que ayuden a entender la sociedad y la política, ¿no? En ese sentido te diría que vi, primero, un nivel de atención muy alto, segundo, preguntas muy interesantes, o sea, se nota, digamos, que el público, digamos, que asistió estaba muy bien informado sobre dónde va el mundo, ¿no? Y que había gente de distintas fuerzas políticas y ninguna de las preguntas que me hicieron politizó el ambiente, sino que era una genuina capacidad por aprender y entender. Lo cual me pareció, digamos, la verdad, muy interesante como clima. ¿La política argentina sigue construyendo en base a parámetros del siglo pasado o una política que ya se actualizó en cuanto a los canales de comunicación, a las formas de comunicación? No, se actualizó sin lugar a dudas. Argentina, desde ese punto de vista, digamos, Argentina, aunque más no sea por lo que le ha quedado, digamos, de prestigio de su sistema educativo, digamos, tiene una capacidad de aprendizaje y de asimilación de herramientas contemporáneas muy rápida, más rápido que el promedio de América Latina, eso sin lugar a duda. No por nada tenemos, digamos, tantos unicornios, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Ahora, después Argentina tiene una deficiencia de otro lado, digamos, no con su capacidad de asimilación de tecnología, que me parece que es alta y es buena, ¿no? Pero en estas reglas de juego, digamos, son héroes los que sobreviven, digamos, en esta situación, ¿no? En esta Argentina compleja y difícil, ¿qué rol están teniendo los medios de comunicación y cuánto influyen o no sobre las decisiones que toma la sociedad? A ver, yo te diría que primero por el efecto de fragmentación de los medios,
por el efecto de sofisticación de la sociedad, por el efecto de las redes sociales, está claro que los medios tradicionales, digamos, desempeñan, digamos, una influencia menor a la que ocupaban en cualquier otro momento de la historia, sin lugar a dudas. Está todo mucho más equilibrado, mucho más horizontalizado, ¿no? El que consume noticias y al mismo tiempo produce noticias, como ya sabemos. El problema, digamos, de los medios de comunicación en la Argentina es el mismo problema que tienen los medios de comunicación en todos lados, que esto es medios que están muy obligados a competir por los clics en la web, y eso, digamos, va en contra, digamos, de la profundidad de análisis, de la responsabilidad periodística, etcétera, etcétera. Dicho esto, en un marco, volvemos a mencionar lo estadocéntrico, obviamente los medios de comunicación sufren mucho la posibilidad de ser, digamos, genuinamente objetivos e independientes de la política. Hemos caído en la grieta también. Sí, claro, terriblemente. En todos lados pasa lo mismo, en Argentina está incluso más profundo. ¿Y eso lo percibe la sociedad? Sí, lo percibe. Lo percibe la sociedad absolutamente, de gente que te dice, mira, dice, yo no veo más fulano porque siempre dicen lo mismo y además sé que están de determinado lado y el otro está del otro lado. Con lo cual, digamos, miro alguna que otra cosa, pero digo, se han, digamos, desanclado de los medios, precisamente porque los medios han entrado en la grieta y como la gente no quiere la grieta. Pero también los políticos aprovechan esta grieta armando los equipos de troll, las fake news. Total. Y los medios no solamente compiten entre sí, sino también tienen que competir contra eso. Totalmente así, totalmente así. La verdad es que una cosa es que existan las herramientas, otra cosa es que estén usadas profesionalmente, ¿no? Entonces, digamos, están los trolls, están todas esas cosas sin duda, pero pasan dos cosas. Primero, ojo, porque las empresas de redes sociales reaccionan más rápidamente a las denuncias que hacen los distintos actores políticos, ¿no? Cosas que vos podías hacer hace 5 años atrás, hoy ya no las podés hacer porque muy rápidamente reacciona la propia red. Eso es un buen dato. Ahora, el segundo dato, digamos, es que muchas de estas herramientas no se manejan muy profesionalmente, Digo, no todas son tan profesionales como la campaña de Trump de 2016. Claro, sí, buscan un sobrino que le gusta Facebook. Sí, como dicho, en vez del community manager, el sobrinity manager, ¿no? Decimos nosotros acá en la jerga. Y entonces, bueno, claro, si lo maneja tu sobrino, bueno, la herramienta la tenés, pero no es que lo estés usando bien. ¿Cuánto influye estos trolls finalmente a la hora de ir a poner el voto? Mira, yo te diría que poco, porque los trolls sobre todo actúan sobre públicos muy politizados, que ya están confirmados en sus propias opiniones. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto le llega eso a el moderado independiente, un poco más apolítico? Y te diría mucho menos porque también consume menos de política. Claro. ¿Okay? Entonces, el problema en el mundo, diría, para ser justo, pero particularmente en la Argentina, lo tienen los medios que no quieren entrar en la grieta, ¿no? Porque obviamente, digamos, el público más politizado es el más agrietado y entonces obviamente le genera más rating a cosas más chicas. En la Argentina medimos los tiempos de manera un poco extraña, ¿no? Y no lo molesto más. ¿Cómo llegamos al Mundial? Qué buena pregunta. ¿Futbolísticamente? ¿Políticamente? Porque uno habla de los políticos y dice, sí, antes del Mundial, después del Mundial. Sí. ¿Cómo llegamos? Bueno, viste que los mundiales implican una especie de pausa mental en la sociedad. Sí. Mucho más con una Argentina que viene entonada, ¿no? Sí. Digamos, genera, digamos, expectativa. Entonces me parece que desde el punto de vista futbolístico vamos a estar buscando un bálsamo en el Mundial, pero que nos vamos a dedicar mucho al Mundial para olvidarnos del resto, pero política y económicamente creo que vamos a llegar a una situación muy complicada. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer enorme estar contigo. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante nos juntamos mañana y ahora quédese que ya viene Palpala hoy.